Muy bien, en Turismo Visión Argentina llegamos hasta la ciudad de Azul, ciudad cervantina de Azul, ¿no? Y muchos ya lo conocen, muchos ya saben por qué, pero estamos en un lugar emblemático que creo que no es solamente orgullo de los habitantes de este lugar, sino un orgullo nacional y uno de los lugares más importantes que hay en el mundo. Usted dirá por qué. Estamos en la casa de Bartolomé J. Ronco, quien posee una de las colecciones más notables sobre el Quijote y también sobre Martín Fierro. Vamos a dialogar acerca de cada una de estas representaciones que han enaltecido y han llenado de orgullo a todo un pueblo, ¿no? Cuando allá por el 2007, Eduardo Agüero, que es el coordinador de esta casa, trajo nada menos que al gobernador de la provincia, quien por entonces era Felipe Solá, y al embajador Rafael Estrella, que, bueno, a través de un acto multitudinario formalizaron esta denominación de ciudad cervantina, ¿no? Exactamente, fue un logro que coronó el sueño de un hombre y el de toda una comunidad, porque más allá de lo que fue la obra del Dr. Ronco y el legado enorme que dejó, que en realidad la que finalmente lo deja es su viuda, María de las Nieves Jiménez, realmente fue en algún punto el sueño de toda la ciudad. Se encaminó bajo esta colección un proyecto de ciudad turística, de turismo cultural, y realmente de a poco va dando sus frutos, y es evidente a partir de la cantidad de visitantes que recibimos, interesados no solo por la colección de Don Quijote, sino también por la de Martín Fierro, que, como bien decías, es una colección sumamente destacada. Bueno, una casa que cuenta con más de 120, 130 años, ¿no? La casa es de 1882, fue construida por el fundador de Benito Juárez, por Mariano Roldán. La casa fue ocupada a mediados de la década del 20 por la familia Ronco, y a partir de allí él aquí vivió, desarrolló su profesión de abogado, y una a una las salas de la casa se fueron convirtiendo en su templo de Don Quijote y Martín Fierro, porque realmente las paredes cubiertas de libros prácticamente hasta los techos hablan de su pasión por la lectura y de su pasión por estas dos grandes obras de la literatura. Motiva a él a coleccionar obras del Quijote? Bueno, esa es la pregunta del millón. Ojalá nos lo hubiese dejado escrito, porque la verdad es lo único que nos falta para entenderlo cabalmente. Nosotros podemos hacer especulaciones a partir de lo que significa la obra hoy en día y de lo que significa la obra para los estudiosos, tanto el Quijote como el Martín Fierro, pero suponemos que el amor por la lectura se habrá encontrado identificado en alguna de las aventuras de Don Quijote, calculamos nosotros, ¿no? ¿Cómo es la relación cómo es que llega a relacionarse con tantas personalidades que han trascendido los límites de nuestro país? Es decir, con grandes personalidades de nombre internacional, ¿no? Sí, me atrevo a nombrar ahí a Rafael Alberti, Paco Aguilar, Nora Lange, Alfonsín Storni, Guillén, Nicolás Guillén. Borges, el mismísimo Borges. Creo yo que el hecho de compartir una pasión por la lectura y por la escritura lo llevaron a conectarse con todo este círculo de grandes intelectuales de la época, de grandes artistas de esa época, y creo que él no perdió oportunidad de estar, y a partir de estar también iba generando esos vínculos, y en esa generación de vínculos cada vez los lograba estrechar más, porque era un hombre, como lo describen muchos. No hay mucha gente que haya sobrevivido a esa época, ya digamos, Ronco falleció hace 60 años, ¿no? Pero los que lograron conocerlo, o que ya son muy mayores, pero nos cuentan que era una persona sumamente generosa, que no dudaba en hacer absolutamente nada que uno hoy consideraría descabellado, pero él, si era para ayudar a alguien, lo hacía. Entonces, esa forma de ser, calculo que al mismo tiempo atraía a todo este tipo de intelectuales, ¿no? Guillén, en su biografía, cuenta algo anecdótico realmente interesante. Cuenta cómo lo viene a visitar. Ronco en ese momento estaba enfermo, estamos hablando de los años finales de la década del 40. Lo viene a visitar a su casa. Ronco le pide al secretario que le acerque un libro que estaba en la biblioteca. En semejante cantidad de libros el secretario no lo encontró en ese momento. Ronco entonces le dice a Guillén que no se preocupe, que cuando volviera al hotel después de dar su espectáculo, iba a encontrar un libro que él tenía interés que viera. Cuando Guillén llega al hotel, al Gran Hotel Azul, le dan un paquete, y era precisamente un libro que
que era de autoría de José Martí. E incluso cuando lo abre en la primera página estaba autografiado por José Martí, este poeta cubano. Y Guillén cuenta que en ese momento siente la sensación de decir, bueno, si me llevo el libro y para cuando vuelva a Azul a Ronco se le habrá pasado el enojo de que yo me haya robado, entre comillas, ese libro. Pero cuando da vuelta a la página encuentra que Ronco se lo había regalado a él y se lo había dedicado. Entonces estamos hablando de un libro de un escritor muy famoso como José Martí y que Ronco se desprendió de ese libro para regalárselo a Guillén. Qué notable, ¿no? Entonces Guillén obviamente queda sorprendido a partir de ese episodio. Y es un poco lo que le sucede con muchos de los personajes. El mismo Borges le escribe en una dedicatoria con mi admiración y amistad. Son dos palabras que de la boca de Borges no salían con facilidad. Y era raro Borges para poner un Era tipo totalmente raro, pero de hecho las veces que vino Borges a Azul, vino invitado por el Dr. Ronco. Hay algunos artículos que Borges publicó en las publicaciones que hacía Ronco aquí en Azul, en las revistas y en el boletín de la misma biblioteca que Ronco dirigía. Entonces, se vinculaba de una manera tal y era tan bondadoso con la comunidad que los demás no podían decirle que no. No tenían posibilidades de decirle que no a lo que Ronco se le ocurriese proponer para llevar adelante. Bueno, muy bien. Estamos ya en una de las salas que justamente en esta casa de donde vivía Ronco, como decíamos al comienzo, y que hoy corona, bueno, toda su obra, ¿no? Exactamente, este era su estudio jurídico. En esta sala hay aproximadamente unos 5.000 libros. 5.000 en esta sala solo. Hay de todo, filosofía, historia, derecho, un poco de todo. Y hay dos libros importantes que están en vitrinas, que son las ediciones más antiguas de la colección cervantina, que son precisamente la edición del año 1675, que nos obsequiara el escritor británico Julian Barnes, y la edición de 1697, que fuera la más antigua que tuvo el Dr. Ronco y que fuera la pieza central de su exposición en 1932. Ajá. Bueno, él hace la primera exposición en el año 1932, como Exacto. decías, ¿no? Ahí muestra todo su potencial. No, muestra una parte, o sea, muestra 115 libros de su colección. No sabemos si era toda su colección o una buena parte. Suponemos que era una buena parte, que no era toda su colección, porque si no sería bastante raro que hubiese conseguido 1000 y pico de libros en los próximos 20 años nada más. Es muchos libros para tan poco tiempo, pero es una buena parte. 115 ejemplares es mucho. Bueno, ¿cuándo la UNESCO toma conciencia y dice, muchachos, acá tienen algo que es único en el mundo? Bueno, lo de la UNESCO fue algo impensado, en realidad en el año 2004, cuando se hizo el Congreso de la Lengua en Rosario y aquí se celebraba incluso el 5º aniversario de la aparición del Quijote, el 5º centenario de la aparición del Quijote, se planteó la posibilidad, digamos, de reeditar una muestra que había hecho Ronco, esa muestra que había hecho Ronco en el 32. Cuando se empiezan a revisar los catálogos y los libros, ahí se empieza a ver que en realidad había mostrado una parte interesante, pero que había muchos libros que habían quedado afuera. Eso es lo que nos llevaba a pensar que esos libros, evidentemente, Ronco en el 32 no los tenía. Cuando se plantea el lugar para hacer la exposición, la casa era realmente chica, sí, iba a quedar muy pequeña para la cantidad de libros, la biblioteca también, que había sido el lugar que primero había seleccionado Ronco para su exposición original, y en realidad se planteó después pedir la colaboración del Teatro Español, de la Asociación Española de Socorros Mutuos, y ellos fueron los que gentilmente cedieron el teatro para poder exponer gran parte de la colección. Diríamos que un 70% de la colección, estamos hablando de una colección total de 1.200 volúmenes, un 70% fue al teatro, se expusieron objetos de cerámica, botellas, estampillas, todo lo que tuviera que ver con Don Quijote, que Ronco muchas cosas había mostrado y otras tantas no. La exposición fue realmente un éxito total, se sostuvo casi un mes en el teatro y eso fue lo que en alguna medida puso el ojo del Centro UNESCO Castilla-La Mancha sobre la colección del Dr. Ronco. Hubo alguna serie de contactos de parte de miembros de la biblioteca que querían saber un poco más de la colección y a partir de allí se fueron dando los nexos, muchos de ellos hoy por hoy hasta desconocidos, digamos. No sabemos quién fue el responsable al que tendríamos que dar realmente las gracias, más que a Ronco por la colección, que haya ido haciendo la cadena de contactos, ¿no? que llevaron a esta distinción. Quizás va otra de las preguntas sin respuesta, ¿no? ¿Ronco lo sabía esto? ¿Él sabía que tenía la colección más importante? Yo creo que no, todo coleccionista siempre quiere tener la mejor colección, quiere que su colección sea la mejor, creo que es así.
pero no sé si Ronco estaba del todo consciente. Lo que sí estaba seguro era que esto tenía que ser para Azul. De hecho, hay algunas crónicas de la época que cuando Ronco ya estuvo en sus últimos momentos, enfermo y demás, como que se filtraron algunas cosas de que el gran lamento de Ronco es que iba a pasar con sus libros. Siempre Santa le dijo que ella iba a garantizar que los libros estuviesen en buen estado y cuidados, pero bueno, claro, obviamente la vida de Santa era finita también. En algún momento ella también iba a fallecer y bueno, esa era la gran incógnita para los dos y sin embargo, bueno, la biblioteca en una tarea también, en una misión importantísima para la ciudad, recibió el legado y decidió hacerse cargo plenamente de todo esto. Entonces, bueno, ahí está en parte también la respuesta. Ronco lo sabía, ¿no? Bueno, él muere de grande, ¿no? Él murió a los 70 años, un hombre mayor para la época, pero... ¿Su mujer era de la misma edad o más joven? Más joven, era ¿no? 5 años más joven que él. Ella de todas maneras falleció a los 99 años. Mirá. Fue la última en habitar esta casa junto a su ama de llaves y fue quien redactó, digamos, en su testamento, hizo el legado para que la biblioteca, así como Ronco había dejado en el 45 el museo, había legado el museo a la biblioteca, Santa hizo lo mismo con la casa para la biblioteca. Así que ella fue la que decidió de alguna manera que fuese la institución la protectora. Hay traducciones al guaraní, al alemán, al japonés, rarezas también, algunas estrofas también al mapuche, la primera traducción al francés que se hiciera por encargo de Ronco. Realmente también tiene muchísimas particularidades la colección que la hernandiana, que realmente no sé si vamos a llegar a ser ciudad hernandiana de la Argentina, pero realmente nos posiciona de una muy buena manera y una vez más gracias al doctor Ronco. Eduardo, se nota que coordinás esta casa con mucho placer, contás todo con mucha pasión, ¿no? Y eso es realmente muy bueno. Y yo llegué a esta casa hace 10 años, yo empecé a trabajar en la hemeroteca y realmente pasando muchas tardes acá entre los libros de Ronco uno los aprende a querer como propios. Y creo que es un trabajo que si no se hace con pasión no se puede hacer. Y afortunadamente la casa nos ha dado tantas satisfacciones que nos impulsa a seguir, ¿no? Y esa es la idea. Hoy es nuestro, pero mañana va a ser de toda la ciudad, o sea, va a ser de todos de nuestros herederos, por decirlo de alguna forma, de nuestros sucesores, y lo importante es que llegue a todos, que se logre difundir. Bueno, gracias por permitirnos conocer esta maravilla que se encuentra en Azul, pero creo que es patrimonio de todos los argentinos. Sin lugar a dudas es de todos, sí. Muchísimas gracias. Gracias a vos. De esta manera dialogamos con el coordinador de la casa del doctor Bartolomé J. Ronco, nacido en Buenos Aires, como ustedes bien escuchaban, a Eduardo Agüero, que se trasladó a Bahía Blanca, llegó aquí a Azul y aquí se quedó. Disfrutó de esta ciudad, se enamoró de una mujer y también de esta ciudad y por supuesto de...